Sí, ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes chicos, este es el video para el ejercicio de Coriolis de la tutoría de esta semana, la semana 9. Y esto es un ejercicio de Coriolis del libro Hibbeler, que es el 16-147, que nos dice lo siguiente. Si el bloque deslizante C se fija en el disco, tiene una velocidad angular constante en sentido antihorario de 4 radianes entre segundo. Determine la velocidad y la aceleración angulares del brazo ranurado AB en el instante mostrado. Bueno, en este ejercicio, bueno, cosas a ver. Normalmente nosotros en Coriolis lo que buscamos es poner un eje, ¿cuál es la palabra? Un eje rotado o que está alineado con nuestro cuerpo que está rotando y que tiene, por ejemplo, la ranura, que es el que va a tener el efecto de Coriolis, que en este caso sería el brazo AB. Normalmente lo que nosotros haríamos para este ejercicio es poner el eje de la manera que se está viendo en la pantalla, que es alineado con la ranura. ¿Y esto cuál es la ganancia? La ganancia de esto es poder a la hora de tomar las componentes de la velocidad B x, y, z, es que solo nos quede como una sola componente. Por ejemplo, en este caso, si ponemos esta orientación de los ejes, bueno, este eje de referencia, rotado, perdón, esa es la palabra, el eje de referencia, en nuestro marco de referencia rotacional, si lo ponemos rotado de esta manera, vamos a ver que la ganancia aquí es que nuestra componente, si le expresamos nuestra velocidad x, y, z, nada más vamos a obtener que sería la magnitud, que sería, bueno, la magnitud que tenemos que buscar. Y en este caso, por poner un ejemplo, sería nada más en x, o en y más bien. Y para la aceleración, en este caso también sería lo mismo, porque si hacemos la aceleración de v con respecto a x, y, z, sería igual la magnitud y solo va a estar en el eje Y. Bueno, en este caso, nosotros siempre, donde nosotros vamos a colocar nuestro eje de referencia siempre va a ser en el cuerpo que tenga la ranura o en el cual se deslicen, que en este caso sería la barra B. Para este ejercicio lo que yo voy a hacer es demostrarles que se puede hacer por distintos, pues se puede hacer más bien por el otro camino, que es el, tomar el eje de referencia normal que nosotros siempre manejamos, el que el que comúnmente usamos, el X y Z, que están alineados con el eje horizontal y el vertical. Vamos a ver que se puede hacer de las dos maneras, pero yo los voy a hacer para que se demuestre, para mostrarles que de igual forma lo que hay que entender es que nuestras velocidades X y Z son las que van a tener nuestros cuerpos, en este caso el punto C, dentro de nuestro cuerpo que está rotando, que sería la barra B. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es calcular las velocidades. Y en nuestras velocidades lo que vamos a hacer primero es partir del cuerpo en el que tenemos más información, que en este caso sería el disco C. Entonces, desde el disco, tenemos que la velocidad de B sería, bueno, la fórmula general que sería la velocidad de O, que en este caso sería el centro del disco, más la velocidad de B con respecto a C, de O más bien. Bueno, la velocidad de O es 0, porque está en un apoyo. Y aquí, la velocidad de B, nada más sería una velocidad tangencial, que vamos a ver que es por la rotación del disco C, que si recuerden es, y bueno, nos dan el valor de una vez, que es de 4 radianes entre segundo en sentido horario, es decir, que es en K positivo. Entonces de acá, bueno, sería 4K cruz el brazo de palanca de B con respecto a O, en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a medir C respecto de O. Y vemos que sería este vector de acá, que está marcado en anaranjado. Y serían 60, bueno, en este caso serían menos 60, porque vemos que estamos midiendo hacia la izquierda, menos 60 por el seno de 30, porque vemos que el ángulo está con respecto a la vertical, y esto sería en I, y más 60 coseno de 30 en J, porque vemos que estamos midiendo hacia arriba. Entonces de acá realizamos el producto cruz,
de estas ambas componentes, cada cruz i nos va a dar j, pero hay un menos, entonces nos da menos j. Y más bien, k cruz j nos va a dar menos i. Entonces de aquí vamos a obtener que la velocidad en b es de menos 120 raíz de 3 en i y menos 120 en j. Y ahí ya con esta parte estamos bien. Ahora, vamos a pasar a la parte desde la barra B. Que la barra B, aquí sí se aplica la ecuación de velocidad de Coriolis, porque vemos que este es el cuerpo que nosotros vamos a tener la ranura y es en el cual nuestro punto C se desliza. Entonces, si recordamos la ecuación de Coriolis, bueno, la velocidad de Coriolis, o de marcos de referencias rotacionales, es la velocidad de A más la aceleración, velocidad angular más bien, disculpen, cruz RB de A más la velocidad relativa de B con respecto a X, Y, Z, y esta sería la fórmula. Ahora bien, veamos que, bueno, la velocidad de A es 0, porque es un punto fijo. La velocidad angular no nos la dan, es la que tenemos que buscar. Entonces lo vamos a dejar como, bueno, hagamos de cuentas, siempre hay que tener en cuenta que el símbolo de, bueno, los que normalmente se usa para definir resistencia, aquí equivale a velocidad angular, y cuando tiene el punto arriba significa es igual al alfa. Entonces yo lo voy a despejar, bueno, lo voy a poner igual a omega. Entonces sería, y de una vez, bueno, voy a asumir direcciones de las velocidades angulares y de la aceleración más bien. Y ambas las voy a definir en K positivo, que sería en el sentido anterior. Entonces sería alfa y omega. Entonces de acá, vamos a ponerle alfa a B, que es en K positivo, cruz, RB, B medidas de A. ¿Y cuánto es esto? Serían los 180 por coseno de 60 en I positivo, porque más que, bueno, ambas componentes son positivas porque son hacia la derecha y hacia arriba, más 180 seno de 60 en J. Y aquí viene lo que les venía diciendo. Si normalmente nosotros tomáramos el eje y lo rotáramos y lo tuviéramos en esta orientación que sea alineada con la ranura, que es la trayectoria que sigue nuestro punto C o nuestro punto que se desliza, esta componente de velocidad X, Y, Z o relativa dentro de nuestro cuerpo, nada más la dejaríamos como velocidad de B con respecto a X, Y, Z y solo sería en I. Pero, como yo estoy tomando mi ejemplo, el común que nosotros usamos, el que siempre utilizamos para ejercicios normales, el corriente que nosotros usamos, que es este acá, yo voy a tener que definir las componentes de esa velocidad. Y digamos que, bueno, yo voy a asumir que nuestro punto C viene hacia abajo, es decir, va a tener componentes en X y Y negativas. Entonces, ¿y cómo se sacan esas componentes? Sería multiplicarlo por la magnitud, por el seno de los ángulos, respectivamente. Entonces, ¿qué sería la velocidad de B con respecto de A? X, Y, Z. Por coseno de 60 en I. Ay, no, coseno de 60, perdón. Y esto sería en I. Y de acá, y lo mismo para la componente en Y. Y ambas son negativas, por lo que les había dicho anteriormente, porque yo estoy asumiendo que el punto C va hacia A. Un momento. Eso sería más bien seno de 60 y en J. Entonces de acá, si realizamos bien los productos cruz y, y ordenamos bien todo lo que sería nuestra ecuación, vamos a obtener la siguiente ecuación para la velocidad de B, que nos da, un momento, nos da 90 mega B en J menos 90 raíz de 3 omega AB en I
eh, menos, bueno, estas no hay que hacer nada porque estas ya están definidas. X, Y, Z, coseno de 60, en I, perdón, menos X, Y, Z, en por seno de 60, en J. Y de acá, lo que vamos a hacer es igualar ambas expresiones, que sería la que ya la absoluta, que es este valor que tenemos acá de 120 menos 120 raíz de 3 en I, esto es una I, menos 120 en J, y igualarlo a toda esta expresión que ya teníamos para desde la parte de el brazo AB. Entonces, bueno, dice seno de 60 en J. Y ya cuando tenemos estas dos expresiones nos vamos por componentes. Vamos primero con las de I. Entonces vamos a tener 120 raíz de 3 es igual a 90 omega B. No, más bien X menos. Sí, X más bien menos 90 raíz de 3 de omega B menos la velocidad relativa de A de B con respecto a X, Y, Z por seno de 60, no, de coseno más bien de 60. Y más bien en Y tendríamos menos 120 es igual a 90 omega B menos la magnitud de la velocidad respectiva relativa a X, Y, Z por seno de 60. Y lo que hacemos esto es meterlo en una calculadora, resolvemos el sistema de ecuaciones y vamos a obtener los siguientes valores para omega B, que nos da 2/3 radianes entre segundo, o si lo quieren ver ya como un valor decimal, sería de 0.67 aproximadamente, y nuestra magnitud de la velocidad respectiva XYZ, relativa, perdón, XYZ es de, un momento para buscar el valor, de 120 raíz de 3. Entonces, ya con esto, ya tenemos estos valores y podemos pasar a la parte de aceleraciones, que es el mismo procedimiento. Entonces, aceleraciones. Y vamos a realizar el mismo procedimiento. Ahora bien, igual desde el disco, vamos a tomar la aceleración de B con respecto de A. Y algo importante ver acá es que no lo recalqué al inicio, pero nos dicen que la velocidad angular, sí, que la velocidad angular es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra aceleración angular va a ser igual a 0. ¿Y qué implica esto? Va a implicar que no tenemos aceleración tangencial. Porque si recordamos, la aceleración tangencial por rotación es igual a alfa cruz r. Y como alfa es 0, toda la aceleración tangencial se nos hace 0. Entonces solo tenemos que calcular lo que vendría siendo la componente normal. Entonces de acá, bueno, aquí voy a poner la normal y aquí más la tangencial. Bueno, la aceleración de A no tiene porque es un punto estático, 0, más la aceleración normal, que recordemos que es menos omega al cuadrado por r b desde O en este caso, más 0, porque recordemos que nuestra componente de aceleración tangencial es 0. Entonces de acá tendríamos que es menos 4 al cuadrado por
menos 60 seno de 30 en i más 60 coseno de 30 en j. Y realizando el producto cruz, vamos a obtener que, bueno, esta es un valor absoluto, ya como tal, y vamos a obtener que es de 480 en i menos 480 raíz de 3 en j. Algo que también hay que recalcar aquí es que, bueno, lo que, no habíamos, lo que se les había dicho del enunciado es que la velocidad angular es constante, que no lo dicen acá, lo voy a marcar con, que implica lo que les había dicho anteriormente, que la aceleración tangencial es cero. Y que también yo todo lo estoy trabajando en milímetros. ¿Por qué? Porque si pasamos todo esto a... Es mejor trabajarlo así. Bueno, eso es por decisión propia, para no perder tantos decimales, sí, como si lo... Bueno, no perdería tantos decimales como si lo trabajara con metros. Pero si les piden la respuesta en metros, lo que pueden hacer es trabajar todo el problema en milímetros y pasarlo al final del problema, pasarlo todo a metros. Y en el caso de las velocidades angulares, van a ser iguales siempre y cuando ustedes mantengan las mismas unidades. Entonces, ya con eso dicho, vamos a pasar a la parte de vista desde la barra B. Y aquí es como la parte más tediosa de Coriolis, bueno, los ejercicios de marcos de referencia rotacionales, y es porque es, la ecuación de Coriolis no es esta de acá, que es extremadamente larga, que es, eso es lo que les decía, cuando tengamos el símbolo de resistencia, que bueno, que normalmente se usa para definir resistencias, se le pone cuando se le pone el punto arriba, eso significa que esta es la aceleración angular. Entonces, bueno, esa es la ecuación. Vamos a voy a copiar así rápidamente. Un momento. Más omega cruz más dos veces la velocidad angular plus la velocidad relativa x y z más la aceleración relativa x y z, y esta sería la ecuación. Entonces de aquí, lo mismo que en las velocidades, como yo estoy trabajando con mi eje normal o el que siempre utilizamos, el que no está rotado, entonces igual esta velocidad la vamos a tener, esta aceleración más bien, vamos a tener que definirla con componentes. Igual yo voy a asumir que ambas, que la velocidad más bien viene en esta dirección hacia abajo, que más bien se va acercando hacia A. Entonces por ahí, nada más como esa aclaración, bueno, la aceleración de A es cero. Voy a definir alfa a B, cruz, bueno, y también esto lo asumí en K. Yo lo asumo en K porque, bueno, siempre se tiende a asumir en la dirección positiva, pero también porque si uno trata de imaginarse el movimiento del sistema, podemos ver que nuestra barra va a querer rotar hacia la izquierda. Entonces, bueno, ya con eso dicho, igual aquí cruz, 90i, que este es el brazo de palanca desde B, desde A hasta B, más 90 raíz de 3, J, más la aceleración angular, que sería 2 tercios en K positivo, cruz, 2 tercios en K positivo, cruz, igual 90 raíz de 3, más 4, porque vemos que es 2 veces la velocidad angular, 4 tercios más bien, igual en K positivo, cruz, nuestra velocidad, y que igual serían por las componentes de nuestra velocidad x, y, z, que aquí vendrían siendo los 120, y veamos que ambas son negativas, porque aquí
nuestro resultado nos dio positivo, es decir, que asumimos bien la dirección, es decir, que ambas componentes serían negativas. Es decir, que nuestra velocidad del punto C se estaría sacando hacia A. Sería 120 raíz de 3 por coseno de 60 en I, menos 120 raíz de 3 seno de 30, no, de 60, perdón, en J. Y por último, tendríamos las componentes. Igual, yo les voy a asumir que están yendo hacia A, entonces ambas son negativas, que es YZ en I, y menos, si estos son menos, perdón, voy a borrarlo. Igual, la componente en Y es negativa por la dirección que le estoy asumiendo, YZ, y esto es en J. Entonces, de acá, realizando los productos cruz correspondientes, vamos a obtener la expresión de la aceleración de B desde la barra B, que nos daría igual a 90 alfa AB en J menos 90 raíz de 3 alfa AB en I menos 40 en I menos 40 raíz de 3 en J. Eso es una J. Menos 80 raíz de 3 en J más 240 en I. Y las componentes de la aceleración X, Y, Z igual en las direcciones que ya lo habíamos asumido, que son en X y en J negativos. En X y Y negativos. Entonces, igual el mismo procedimiento que hemos hecho en la parte de aceleraciones, igualar ambas expresiones para la aceleración, que sería esta expresión de acá. Disculpen. Y toda esta expresión larguísima que tenemos acá. Bueno, esto se puede simplificar un poco más. Bueno, no, lo podemos hacer de ahí a pie. Bueno, y esto es igual ¿dónde está el lápiz? Aquí. Es igual a todo esto de acá. Ahí está. Y lo mismo del ejercicio, de la parte pasada. Vamos a cambiar esto un toque de color. Nos vamos por componentes. En X tendríamos los 480 positivos, es igual a menos 90 raíz de 3 omega B, alfa, disculpen, menos 40 más 240 menos la aceleración XYZ por coseno de 60 y en X en Y más bien, tendríamos los 480 raíz de 3 negativos son igual a, a los 90 alfa AB menos 40 raíz de 3 menos 80 raíz de 3 menos la componente en Y de la aceleración XYZ por seno de 60. Igual el mismo paso, esto lo pueden meter en una, bueno, estos se simplifican más. En esta parte mandamos bueno, se suman esto a 200, se manda el 200 a restar, tenemos que más bien, esto sería 280, es igual a menos 90 de raíz de 3, alfa AB, menos la magnitud de la aceleración XYZ por coseno de 60, y aquí tendremos
menos 120 raíz de 3 se manda a sumar al otro lado y tendríamos que sería más bien menos 360 raíz de 3 es igual a 90 alfa a b menos la magnitud XYZ de la aceleración XYZ por seno de 60. Y esto nada más es de meterlo a un, disculpen, a la calculadora, ya con estas ecuaciones para que sea más simplificado, por eso hay que simplificarlas lo más que se pueda. Y nos va a dar que nuestra aceleración angular es igual a, segundo más, menos 3,08 radianes entre segundo al cuadrado. Y que nuestra velocidad, nuestra aceleración más bien, relativa a x y z, o más bien su magnitud, es de 400 milímetros entre segundo al cuadrado. Y ahora bien, vemos que nuestra aceleración angular nos dio negativo. ¿Eso qué quiere decir? Más bien que nuestra aceleración angular va en sentido horario. Siempre que usted hace un resultado les dé negativo, es que tienen que cambiarle el sentido, no es que esté mal. A menos de que sea un tiempo, por poner un ejemplo, que no pueden existir tiempos negativos. Y en cuanto a la aceleración x y z nos dio un valor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que igual tanto la velocidad relativa, bueno, tanto la velocidad como la aceleración del punto C dentro de nuestro cuerpo o de la barra AB están orientados, están yendo hacia el punto A. Y como pueden ver, bueno, si ustedes realizan yo lo hice así para demostrarles que estos ejercicios se pueden tanto hacer como como me explico, se puede hacer tanto rotando nuestro eje de referencia o se pueden realizar con el eje de referencia normal que siempre utilizamos. Ahora bien, el precio a pagar al utilizar un eje rotado es que nosotros, en el caso que nosotros usáramos un eje rotado de este tipo, que esté orientado a uno de los ejes con este paralelo, en este caso nuestra ranura, que sería ese, bueno, voy a hacerlo mejor con un lápiz para que quede más claro. Si utilizamos un eje con esta orientación, el precio a pagar acá es que vamos a tener que obtener las componentes de esta velocidad vistas desde el disco, tendríamos que obtenerlas, transformarlas para obtener las componentes de esta velocidad, obtenerlas en componentes de nuestro eje rotado. Este es el precio a pagar para poder hacer este ejercicio. Digamos, en el caso que ustedes utilicen un ejercicio, que utilicen un eje de referencia rotado. Que eso es, nada más es pura trigonometría, se puede hacer, pero sería lo más laborioso, claro, a la hora de realizar los cálculos ya serían mucho más sencillo porque van a tener tanto las componentes X y Z en un solo eje, así como otras velocidades. Y nada más, bueno, eso es lo que tenía que decirles con respecto a este ejercicio. Y no, eso yo creo que este sería por el ejercicio de Coriolis. Tengan buena tarde.